Todo empieza con el prota explicando la razón por la cual odia a los humanos, ya que son seres egoístas y ofensivos. Además, también se aprovechan de la gente buena. Pero para entender cómo comenzó todo esto, debemos empezar desde el principio. El prota está jugando un videojuego, intentando romper su propio récord, cuando su mamá lo regaña por estar gritando demasiado en la noche. Sorprendido, suelta el mando y pierde la oportunidad de superar su récord. Su mamá le dice que ya es hora de que se ponga a trabajar. Él intenta evadirla para seguir jugando, pero ella le recalca que lleva 2 años usando la misma excusa. Le recuerda que su papá está a punto de jubilarse y que él debe conseguir un empleo sí o sí. Incluso le sugiere volver a ser profesor, pero ese comentario le trae malos recuerdos. Hace 2 años, el prota trabajaba como maestro de secundaria. En aquel tiempo, nunca imaginó que llegaría a odiar la enseñanza. Hasta que ocurrió un accidente. Su mamá no menciona el tema para reabrir una herida, sino porque está preocupada por él. Reflexionando, el prota reconoce que, en parte, su mamá tiene razón. Ya es un adulto de 30 años que se la pasa jugando todo el día. Además, le gustaría que sus padres no tuvieran que preocuparse tanto por él. Decidido a buscar trabajo, descarta empleos en compañías comunes o en servicio al cliente. Prefiere algo tranquilo, lejos de la gente, relacionado con bosques y montañas. En su búsqueda, encuentra un puesto de profesor en una escuela secundaria situada en las montañas, justo como él quería. Al leer más sobre el empleo, ve que buscan a un profesor que ponga a sus estudiantes por encima de todo. Todo le parece sospechoso, especialmente porque exigen estudios universitarios para un puesto en secundaria. Sin embargo, revisa las fotos de la escuela y le agrada el paisaje, por lo que decide postularse. Llega el día en que debe ir a trabajar. Su mamá lo despide con satisfacción, contenta de que por fin su hijo salga de la casa. Mientras tanto, él piensa que no sabe cómo volver a ser profesor. Recuerda que cuando se postuló, no creía que lo aceptarían, pero inesperadamente pasó la evaluación, la clase simulada y finalmente la entrevista. Durante el viaje a la escuela, sigue sin creerse que haya conseguido el trabajo. Aún así, lo ve como un nuevo comienzo y decide dar su mejor esfuerzo. Cuando baja del autobús se encuentra en medio del bosque y se da cuenta de que no hay ningún camino visible hacia la escuela. Preocupado, revisa el mapa y nota un anillo que le dieron con la instrucción de ponérselo al llegar. Aunque la regla le parece extraña, decide obedecer. En ese momento, escucha un ruido y al voltear se sorprende. El camino hacia la escuela aparece de la nada. Asombrado, pues estaba seguro de que antes no había ningún sendero, deja de pensar en ello y se dirige a la escuela. Al llegar, se da cuenta de que la zona es bastante grande, aunque el edificio de la escuela es pequeño. Se pregunta si, al ser una escuela solo para niñas, no tendrá normas demasiado estrictas. Sin embargo, solo espera que todo salga bien. De repente, ve lo que parece una oreja de animal moverse cerca de él. Se gira y descubre a una chica con aspecto de furro. Confundido, intenta ver qué es lo que tiene en la cabeza. Pero en ese momento, alguien le da la bienvenida. El prota saluda cordialmente sin saber quién es la persona que le habla. Entonces, el hombre que tiene enfrente le recuerda que ya se habían visto en la entrevista. Es el director Karasuma. El prota se disculpa por no haberlo reconocido de inmediato, recordando que efectivamente lo vio en la entrevista. Pero ahora se nota un poco diferente. Se impacta porque el director parece ser solo un poquito diferente a lo que era en la entrevista, haciéndole saber al protagonista que en ese momento estaba usando magia, para que se viera distinto. Con una sonrisa juguetona, el director le pregunta, ¿acaso me veías como todo un papucho? El protagonista, todavía confundido por la diferencia en su apariencia, no responde de inmediato. Entonces, el director le explica que todo esto se debe a que él es alguien susceptible a la magia, razón por la cual le resultaba imposible encontrar el camino a la escuela antes. Esta escuela es la única que tiene como estudiantes a no humanos que desean convertirse en humanos. El protagonista lo observa con escepticismo, por lo que el director continúa su explicación, mencionando algunos tipos de estudiantes: sirenas, pájaros, dragones, entre otros. Le explica que para los no humanos es muy difícil obtener una forma humana a una edad temprana, por lo que, mientras estén dentro de la escuela, no logran convertirse completamente en humanos, sino en formas intermedias,
similares a furros. Además, gracias a una barrera mágica son prácticamente invisibles para el ojo humano. El protagonista intenta procesar toda esta información, pero su incredulidad lo lleva a pensar que el director solo está jugando con él. Se enoja, creyendo que todo esto es para molestarlo, pero el director, previendo su reacción, le dice: «Es mejor que lo veas con tus propios ojos. Una mirada vale más que 100 palabras. Sígueme». Lo lleva hasta el dormitorio de las estudiantes y le pide que mire hacia el techo. Ahí, el protagonista ve a 2 estudiantes con orejas y colas visibles. Las observa detenidamente y se da cuenta de que sería demasiado complejo para tratarse de un simple disfraz. Poco a poco comienza a creer que lo que el director le dijo es cierto. Los no humanos existen. Mientras sigue observando, su corazón empieza a latir con fuerza al ver a las furras, sintiendo que todo esto parece un sueño. El director, con una sonrisa satisfecha, se da cuenta de que finalmente el protagonista ha aceptado la realidad. Entonces, le explica: «Cuando comience el nuevo semestre, tendrás que hacerte cargo de la clase avanzada». El protagonista se asombra, pues no esperaba ser asignado a esa clase. El director continúa: «Como ya te habrás dado cuenta, esta no es una escuela normal. Aquí, las estudiantes buscan convertirse en humanas, por lo que tendrás una gran responsabilidad con ellas». Finalmente, el director le pregunta si, después de todo lo que ha escuchado y visto, aún desea ser profesor en esta escuela. El protagonista, aún impactado por todo lo ocurrido, sabe que no ha terminado de descubrir todos los secretos que la escuela oculta. Sin embargo, si rechaza la oferta, tendrá que volver a buscar trabajo, y no está seguro de conseguir otro puesto fácilmente. Con esto en mente, acepta el trabajo. Durante la semana previa al inicio de clases, el protagonista se prepara para su nuevo rol. Finalmente, el día llega, y se encuentra frente al salón donde dará su primera clase después de mucho tiempo. Entra con energía, pero se da cuenta de que sus estudiantes están distraídas y ni siquiera notan su presencia. Decide llamar su atención con un fuerte grito: «Ya es hora de comenzar la clase». Sin embargo, cree que fue un error haber entrado de manera tan abrupta. Viendo que están ocupadas practicando un baile, les dice que deberían ensayar en otro momento. Luego se presenta con firmeza: «Mi nombre es Itoma Rei y seré su profesor este semestre. Si tienen alguna duda o inquietud, pueden contar conmigo». Aún le cuesta creer que sus estudiantes sean no humanas, pero una de ellas se da cuenta de que las está observando con mucha atención. Las demás empiezan a molestarlo, insinuando que ha quedado enamorado de ellas. Una de las estudiantes lo mira con picardía y le pregunta: «Si no te gustamos, entonces, ¿crees que somos horribles?». El protagonista intuye que la estudiante está poniéndolo a prueba, por lo que le responde que solo estaba pensando. Pero ella sigue insistiendo: «Me gustaría saber en qué estabas pensando, profesor». El protagonista se queda en silencio por un momento, preguntándose lo mismo. La realidad es que, cuando se enteró de la existencia de los no humanos, sintió felicidad. En el fondo, siempre le ha gustado el mundo furro. Además, hay algo más: él odia completamente a los humanos. Mirando a sus estudiantes, les devuelve la pregunta: ¿están seguras de querer convertirse en humanas? Una de ellas responde con seriedad: «Por supuesto, por eso estamos aquí». El protagonista no está convencido. Quiere saber exactamente por qué desean convertirse en humanas. Con un tono firme les dice: «Los humanos son egoístas y siempre tratan mal a los que son buenos». Antes de que pueda terminar su pensamiento, una de las estudiantes lo interrumpe, diciéndole que igual desean convertirse en humanas, por lo que el prota se disculpa con ellas. Para cambiar de tema, una de las chicas le hace una pregunta inesperada, lo que lo pone en alerta. Sabe que esta estudiante en particular es difícil de leer, así que espera su pregunta con cautela. Finalmente, la furrita le pregunta si tiene novia. El prota responde que no, pero siente que su respuesta es utilizada en su contra con segundas intenciones, hiriendo un poco sus sentimientos. De repente, se da cuenta de que una de sus estudiantes lo está mirando fijamente. Ella comenta que ahora que saben que no tiene novia, eso representa una señal peligrosa para ellas. Él se le acerca y le dice con seriedad que no le gustan las lolis. Sin embargo, piensa que esta estudiante en particular, aunque se vea tierna como un conejo, parece ser completamente distinta en su forma de hablar y actuar. Otra de sus compañeras la regaña,
diciéndole que lo que le dijo al sensei está mal. Luego, añade que el amor no se puede detener, sin importar la edad de los involucrados, hundiendo aún más al pobre prota en una situación incómoda. El prota se queda analizándola y llega a la conclusión de que tal vez no lo dijo con mala intención, sino que simplemente no piensa demasiado en lo que dice. Aún así, reafirma con firmeza que no es un lolicón. La furra acuática interviene y sugiere que quizás no se refería a la conejita, sino a otra de sus compañeras. El prota la observa y se da cuenta de que, entre todas, ella parece la más seria. A pesar de esto, sigue preocupado porque sus estudiantes insisten en relacionarlo con ese tipo de gustos. Mientras la discusión continúa, el prota no puede determinar si realmente se llevan bien o mal entre ellas, pero toda esta situación le trae buenos recuerdos. Así que, para acabar con el tema, decide que es mejor conocerlas mejor y les pide que se presenten. La primera en hacerlo es Haneda Tobari, un alcaudón, quien menciona que su pasatiempo es escuchar todo tipo de música y que quiere convertirse en humana para poder tocar instrumentos y crear música. Luego sigue Usami, la conejita, quien revela que su pasatiempo es ser floja y que su razón para convertirse en humana es porque tiene que pagar una deuda. Después se presenta a Minazuki, la furra acuática, quien dice que su pasatiempo es bailar y que su deseo de volverse humana proviene de su amor por el baile. Por último, Ogami Saki, la loba, se describe como lo más parecido a una mujer lobo y explica que quiere ser humana porque no le gusta dejar las cosas a medias. El prota les agradece a todas y hace un breve análisis sobre ellas. Haneda parece ser alguien que toma la iniciativa. Usami tiene una lengua afilada y siempre dice lo que piensa. Minazuki es una persona enérgica y determinada, y Ogami es honesta y directa. Pensando en sus motivaciones, el prota reflexiona sobre el hecho de que todas ellas tienen razones válidas para querer convertirse en humanas. Sin embargo, sigue sin entender por qué, ya que él odia completamente a los humanos. Así, con todas las presentaciones hechas, el semestre finalmente comienza.